Muy buenas noches a toda nuestra audiencia de Nuevo León. Bienvenidos a una emisión más de Mundo Increíble. Yo soy su anfitrión Fernando Carrizales. Espero estén teniendo un muy agradable viernes 5 de abril. Ahora sí con el calor a todo lo que da, por lo menos para mí. Ya se acabaron aquellos fríos ricos que me dejaban estar encobijado prácticamente todo el fin de semana. Y así es, lamentablemente ya también se vino la temporada de alergias y yo siempre traigo ahorita en estos días una servilleta, un rollo de papel completo en el carro, en la mochila. Pero bueno, yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar que ya se acaba el invierno y que empiece la primavera. Ya podemos ir planeando alguna visita a un parque acuático, a la quinta del primo, a la quinta del tío, poder salir de vacaciones que ya se acercan. Algunos ya están de vacaciones, sobre todo estudiantes, pero aquí un servidor que ya está en el mundo laboral, pues ya se tiene que esperar a los 2 días que se dan, si es que se quieren dar o si simplemente dicen no y tienes que venir. Pero bueno, yo por lo menos ya sé que si voy a tener 4 días para disfrutar. Espero que usted ya tenga bien hecho el viaje con su familia, con su pareja, se vaya a algún destino pues paradisiaco, tal vez alguna playa. Espero que sea de aquí de México, porque sí tengo entendido que mucha gente de aquí en Nuevo León se va a la Isla del Padre. Yo sí he estado por lo menos una vez en la Isla del Padre y sí se me hace muy bonita, pero pues yo creo que están mucho mejores las nacionales, sobre todo con el tipo de comida que uno puede encontrar en la costa. Pero ya entrando en el tema de Mundo Increíble, le traigo nuevamente un especial de un tema en específico, un tema que cubre básicamente todo lo que vamos a tratar en el episodio de hoy. Anteriormente habíamos visto esto por encimita y ya ahora lo que vamos a ver son casos que se ramifican de esa temática. Esta vez le traigo las historias más conocidas o más impactantes de las personas que han fallecido al tratar de escalar el Monte Everest. Había comentado en una emisión pasada que es bastante común en el Everest, si usted lo llega a querer escalar en algún momento y se va hasta la montaña, es muy común que en la travesía a la cumbre usted pueda ver los cuerpos de algunos alpinistas que fallecieron en su intento de lograr la cumbre del monte más alto, de la montaña más alta del mundo. Lo vimos por encima de cómo hasta cierto punto llega a ser pues bastante sorprendente que haya lugares en el mundo donde cadáveres están expuestos a cualquier persona que vaya pasando por ahí. Y pues quise indagar todavía más en las historias de estas personas que obviamente todas fueron personas que estuvieron bastante motivadas, que tuvieron alguna razón, ya sea el disfrutar de los deportes extremos, algún viaje espiritual o simplemente lo tomaron como un reto, algo que quisieron hacer mientras estuvieran vivos, ya que pues escalar el Monte Everest es ya prácticamente algo tanto turístico como lo es un riesgo mortal. Yo, la verdad, sí me interesa mucho el alpinismo, las excursiones, el senderismo. De hecho, me he dado cuenta que se practica bastante aquí en Monterrey. Hay varios grupos en Facebook donde se hacen excursiones, algunas de manera comercial, algunas otras como simplemente un grupo de personas que se reúnen para poder hacer esta práctica tan divertida. Y pues no se compara subir el Cerro de la Silla, que ya lo hice anteriormente, o subir hasta Chipinque o el Cerro de las Mitras, a subir el Monte Everest, que está a más de 8.400 metros sobre el nivel del mar, y siendo ya los peligros más presentes, como lo es la falta de oxígeno por la presión tan baja que se encuentra a esas alturas. No, cuando respiramos en el Monte Everest recibimos solo una fracción del oxígeno que recibiríamos al respirar en algún lugar más bajo, como lo es Monterrey o incluso a nivel del mar. Es un millar de cosas que se tienen que tomar en cuenta si uno quiere subir a los montes más altos del mundo. No necesariamente el Everest es el más peligroso, solo es el más alto. De hecho, hay varios montes como el K2 que se consideran ya un poquito más difíciles de subir, y estas personas que fallecieron en su camino al poder conquistar esta cumbre
Algunos estaban más preparados que otros, algunos ya lo habían hecho varias veces. Si una persona en el pasado no estuvo satisfecho con subir el Monte Everest una vez, 2 veces, lo hacen hasta 3 veces. Y incluso descubrí en esta pequeña investigación que hice que erróneamente yo pensaba que el Everest para escalarlo era simplemente pues estar en buena condición física, tener conocimientos de alpinismo, de senderismo, montañismo, viajar hasta allá, llegar al campamento base y subirlo. Y en realidad no, es un proceso que puede llegar a tomar incluso meses, donde las personas tienen que llegar ahí a los campamentos de la base, pasar varios días ahí, subir a los primeros campamentos que siguen de ese, estar días en esas otras bases, aclimatarse a la presión, a la falta de oxígeno, regresar, pasar otras noches. Es todo un proceso que dura semanas o meses hasta que ya por fin, cuando se consideran listos y toman el valor necesario para hacerlo, ya suben hasta la cumbre del Everest y pues no todos lo logran, y aquel que fallece ahí, pues es más difícil bajar a una persona que esté con problemas físicos o con problemas como se le conoce al mal de montaña, que dejarlo ahí. Y eso es algo que ha pasado bastantes veces en la historia de las víctimas del Monte Everest, aunque se considere algo moralmente cuestionable, pues es algo que ya ha sucedido y no creo que sea algo sobre lo que podemos tener una opinión clara, a menos de que hayamos pasado por una situación parecida. Habíamos hablado precisamente en las emisiones pasadas de el más famoso de los cuerpos que se encuentran en el Monte Everest, que era el conocido como Green Boots, traducido como botas verdes, puesto que este cuerpo, ya este cadáver, se quedó con toda la ropa que tenía encima, obviamente, al estar tanto preservado biológicamente por las bajas temperaturas, pues también la ropa que tenía, al ser muy gruesa, muy duradera precisamente para este tipo de actividades, pues básicamente se quedó vestido con todo lo que tenía, se quedó como una fotografía de esa persona, de cómo quedó en esos últimos momentos, y tenía sus muy conocidas botas verdes, y durante mucho tiempo se tomó como un punto de referencia para los alpinistas, a los montañistas que iban pasando por ahí. Si lo veían, sabían que iban en el camino correcto. La identidad del Green Boots, del botas verdes, siempre ha sido muy disputada, pero se cree que era una persona llamada Tsewang Paljor, de etnia india. Paljor, que era parte de una expedición, falleció junto con otros 2 hombres que decidieron avanzar, seguir hacia la cima, a diferencia de Harpana Singh, que fue una persona que iba con ellos, pero decidió regresarse, ya que las condiciones no eran las perfectas, las idóneas para seguir hasta la cumbre. Esta persona Singh, que fue el sobreviviente, recordó que la expedición se vio empañada por errores y había insistido a los otros 3 hombres, incluyendo Paljor, a que abandonaran la búsqueda de la cumbre, porque las inclemencias del tiempo eran pues bastante bruscas y agresivas como para poder continuar de manera idónea hacia la cima del Everest. Singh sospecha que los hombres sucumbieron a la fiebre de la cumbre. Esto es diferente al mal de montaña. La fiebre de la cumbre es como un estado psicológico donde las personas que están tratando de llegar a la cima del Everest y que ya están cerca de llegar a la cima, se olvidan por completo de cualquier otra cosa que no sea avanzar y llegar, porque cuando ya estás tan cansado, tan pues mayugado por todo lo que has pasado, por las inclemencias del tiempo, por el frío, tal vez incluso ya estás a punto de perder algunos dedos, e incluso precisamente tal vez ya estés teniendo a principios del mal de montaña, pero ves que la cumbre se encuentra solo algunas decenas de metros más adelante, pues te olvidas de todo y en realidad lo que tratas de hacer es llegar lo más rápido posible, no pasar tanto tiempo en el frío, en la ventisca, que pasan bastante seguido en el Monte Everest, las ventiscas, que pueden ser, junto con las avalanchas, lo más mortal de este ambiente. Y en esta historia, junto con otra que va a ir más adelante, la fiebre de la cumbre pudo haber tenido pues bastante que ver con por qué estas personas hicieron lo que hicieron. Los hombres continuaron y finalmente llegaron a la cima.
se encontraron con la terrible ventisca de 1996, que fue un fenómeno bastante recordado por las víctimas que hubo debido a esta ventisca en específico. Con una visibilidad nula, un viento y un frío pues tremendo, Payor y sus dos compañeros se perdieron ante la brutalidad de la montaña. Y durante las últimas 2 décadas, los escaladores han usado a este personaje Green Boots como un marcador. A partir del 2014, Green Boots finalmente fue llevado a un lugar más abajo en la ladera de la montaña, donde se unió a cuerpos de otros escaladores que también perdieron la vida en el Monte Everest. Entonces, hasta el año 2014 fue cuando, pues yo creo que de manera como humanitaria, decidieron ya bajarlo a un lugar donde no estuviera tan a la vista, y ahí había más cuerpos de otros escaladores fallecidos. Esto es de verdad la historia más conocida porque, como le comento, Green Boots se convirtió en el marcador más famoso. Si tú ibas al Monte Everest antes del 2014, sabías que ibas a pasar por donde él estaba. Sabías que lo ibas a ver, y en cierta manera un poco, pues, no morbosa ni retorcida, pero sí un poco irónica, te iba a dar gusto si lo veías, porque sabías que ya estaba cerca de la cima, o que por lo menos ibas en el camino correcto. Pero ya yéndonos a personajes menos conocidos que pasaron por la misma suerte, pero no tuvieron la misma fama que Green Boots, vamos con Francis Arseniev. Esta yo creo que es la historia que más tristeza me dio al leerla. Es, vaya, que una tragedia digna de una película de Hollywood, de alguna novela, y es algo que incluso en alguna expedición local pudiera llegar a pasar, tal vez no por el frío, obviamente, porque este es otro tipo de clima, pero aquí pasó una tragedia entre una pareja de escaladores. Francis Arseniev y su esposo Sergei eran escaladores muy experimentados, muy ávidos, que intentaron conquistar el Everest en el año de 1998. Francis tenía el objetivo de convertirse en la primera mujer estadounidense en llegar a la cima del Everest sin el uso de oxígeno suplementario. Le decía yo que a estas alturas el oxígeno es muy escaso. Si respiramos, yo creo que respiramos una fracción, una tercera, cuarta parte del oxígeno que en realidad respiraríamos en una ciudad, un lugar más bajo. Después de 2 intentos fallidos, finalmente tuvo éxito, pero nunca pudo celebrar su logro. Debido a la falta del oxígeno, la pareja se movió lentamente y no pudo llegar a la cima hasta muy tarde, el día 22 de mayo, lo que los obligó a pasar otra noche en la terrorífica zona de la muerte, donde ahí sí las condiciones podrían acabar con la vida de una persona en cuestión de horas nada más. La pareja se separó durante esta tarde y Sergei se dirigió al campamento número 4, asumiendo que Francis, su esposa, había hecho lo mismo. Al descubrir que no estaba ahí, Sergei regresó a la cima con oxígeno y medicina con la esperanza de rescatar a su esposa. El 23 de mayo, un equipo uzbeco encontró a Francis todavía medio viva e incapaz de moverse por su cuenta. La llevaron tan lejos como pudieron hasta que su propio oxígeno del equipo uzbeco se agotó y tuvieron que dejar a Francis y descender ellos mismos al campamento. En el camino pasaron junto a Sergei, que iba precisamente a buscarla, a buscar a su esposa. No creo que alguna persona que de verdad estuviera enamorada de su pareja hubiera hecho algo diferente. Tal vez simplemente buscar ayuda, no ir solo, porque pues el que no ayuda pues simplemente estorba o causa otro tipo de tragedia, como pasó en esta situación. ¿Por qué? Porque trágicamente Sergei también falleció. Nunca fue visto otra vez después de que ese equipo lo vio ir al rescate de Francis. El 24 de mayo, los escaladores Ian Woodall y Cathy O'Dowd vieron un cuerpo que se sacudía en las sombras del primer paso, que es una parte del camino hacia la cima. Uno de los 3 pasos en la cresta noreste. Precisamente ahí fue donde vieron a Francis, que estaba privada de oxígeno, congelada y aún sujeta a su línea de escalada. Básicamente estaba todavía agarrada de las cuerdas. Ella siguió murmurando: no me dejen aquí para que muera.
el equipo abandonó el intento de llegar a la cima y pasó más de una hora tratando de salvarla. Entre la ubicación peligrosa, Francis cayendo ya en la inconsciencia, tal vez incluso en la agonía, y su propio oxígeno del equipo ya acabándose, tuvieron que tomar la dolorosa decisión de dejarla y regresar al campamento. Al no haber tanto oxígeno en el aire a esas alturas, hacer algo que incluso aquí sería difícil para una persona normal, como cargar a una mujer adulta, pues con menos oxígeno en el aire sería una tarea prácticamente imposible, por lo cual, pues, cuando una persona ya no puede caminar, ya no puede valerse por sí misma, estando en ese tipo de lugares, es prácticamente ya una sentencia de que se va a quedar ahí y que muy difícilmente la van a poder rescatar. Durante 9 años, los escaladores, pues, se movían alrededor de a la que llamaron la Bella Congelada, que se había convertido en parte del paisaje del Everest, como muchos otros cuerpos. En 2007, el Buda regresó a la montaña y bajó el cuerpo de Francis a una cara inferior, donde ahora ella puede dormir por la eternidad. Ya no es un marcador para los demás escaladores, igual que Green Boots, de una manera moral, como un gesto de humanidad, pues se les mueve a otra parte de la montaña, donde ya no van a ser tan visibles por las personas que quieran pasar por ahí hacia la cumbre del Everest. Y se hizo de una manera no de fosa común, pero un lugar donde descansan ahora los restos de las personas que han logrado mover hacia ese lugar en específico. Es de verdad algo tan peligroso tratar de incluso mover estos cuerpos, ya no solo de rescatar personas vivas, sino de mover estos cuerpos. Es algo tan peligroso que personas han muerto nada más tratando de recuperar los restos de otras personas. Pero déjeme, le cuento la historia que está más documentada en el sentido de que todavía se grabó a la persona antes de que falleciera y despertó toda una controversia mediática cuando sucedió, cuestionando precisamente la moral de los escaladores en cuanto a la situación de encontrar una persona en peligro, que ya no puede caminar, que ya no puede seguir. Pero antes de esta historia nos vamos a ir un corte. Quédese con nosotros aquí en la emisión de Mundo Increíble y yo le cuento esta historia al regresar. No se despegue. Y para los que se quedan con nosotros en Facebook Live, déjenos saber en los comentarios usted qué haría si estuviera escalando una de estas montañas tan peligrosas, no necesariamente una que esté en los Himalayas, con mucha nieve, que haga mucho frío. Basta con que sea un lugar remoto, inaccesible para los medios de rescate convencionales. ¿Y qué haría usted si encuentra una persona que necesita ayuda y usted sabe que no hay casi nadie alrededor, no hay rescatistas y únicamente esa persona depende de usted? ¿Se arriesgaría de verdad a tratar de moverla, a tratar de cargarla? ¿Esperaría encontrar otra persona que la pudiera ayudar? O pues ahora en los tiempos modernos, a diferencia de muchos de los casos de los que estamos hablando, pues yo creo que si tenemos la suficiente señal en nuestros celulares y pila, podríamos hacer alguna alerta a las autoridades, pero hay algunos lugares donde de plano no se puede acceder ni con helicóptero ni con vehículos de todo terreno, y uno corre tanto peligro de quedarse varado, de lastimarse o de simplemente perderse tratando de ayudar a alguna persona. Vamos a mandar nuestros saludos a Miro Salmerón, que ya nos está comentando en la transmisión de Facebook Live. Hernán Zapata nos dice: excelente, saludos Hernán. Santos Ortiz, no se pierda, recuerde su programa online todos los viernes antes de Mundo Increíble de 7 a 8. Dice Santos: es como el Patas Verdes de Odisea Burbujas. un comentario chaburruco, él mismo lo dice. Y también nos pregunta: ¿conoces Matacanes? Claro que sí, Santos. Matacanes es uno de los destinos más populares para aquellos que gustan de los deportes extremos. Yo no he ido, no creo que para mí sea
un deterrente los saltos y los brincos que se tienen que dar al agua, porque yo sé que muchas personas la piensan mucho, ven las fotos, saben que el atractivo de Matacanes es lanzarse al agua desde 5, 6, 10 metros, y hay gente que no se puede, como decían en el programa de online, hay gente que le da vértigo nada más con subir los puentes peatonales. Entonces sí es una gran razón por la cual solo personas que de verdad estén metidas en cuanto a actividades de adrenalina se atrevan a ir a Matacanes. Yo sí quisiera ir, por ahora solo me estoy enfocando en senderismo, en subir algunos cerros de aquí de la localidad, que hay bastantes. Como le comenté, ya había subido el Cerro de la Silla y lo subí más o menos por estas temporadas. De hecho, me salió ahí el recuerdo en Facebook, lo subí hace casi exactamente un año, y siendo apenas primavera, ya me había acabado el agua, los 3,5, 4 litros de agua que me había llevado, me los acabé todavía a unas cuantas horas de poder regresar a la base del cerro. Entonces, sí es algo que si no estás preparado, que si no tienes condición, yo en ese momento no tenía la mejor de la condición y menos lo tengo ahorita, sí puede llegar a pasar algún acontecimiento, pues no necesariamente trágico, pero una torcedura de pies, una deshidratación, insolación o lo peor, perderse. Entonces hay que ir con personas que sepan, con guías, con grupos como los que se van precisamente a lugares como Matacanes. Siempre hay que estar acompañados de personas que sepan. Yo por mi parte subí el cerro de noche, lo empecé a las 8 de la noche con un grupo de personas, y me parece que nada más una de esas personas había subido el cerro de noche anteriormente. Ahorita no me acuerdo ni por qué me envalentoné a subirlo de noche, nada más con linternas, y nos tardamos creo que unas 10 horas más o menos en llegar al pico norte por el paso de Elefante. Pero fue más que nada por las personas que llevábamos, porque eran personas que no tenían mucha condición y había que quedarnos en grupo, no dejar nadie atrás. Y sí nos tardamos desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del otro día. Ya estábamos llegando a la cima, y luego otra vez el descenso, que ya fue más rápido, pero ahí sí fue donde ya empezó el calor por ser de día y me acabé toda mi agua. Ya estaba degustando una bebida hidratante, me la estaba imaginando casi como espejismo frente a mí, una de esas de color azul, y a lo mejor ya estaba bien deshidratado y por eso empecé a ver cosas, pero lo bueno es que un compañero me dio una manzana y ya con eso se me mojó el cogote y ya aguanté hasta los jugos que venden por ahí en el teleférico. Y ya vamos a estar aquí de regreso. Estamos nuevamente en Mundo Increíble. Le estaba contando de otro montañista, otro escalador que sufrió pues la misma suerte de fallecer en el monte Everest, pero aquí hubo una situación especial donde se logró grabar los últimos momentos y las últimas palabras de esta persona, de nombre David Sharp. En 2006, este alpinista británico hizo su tercer viaje a la cima del Everest sin ayuda de oxígeno, radios, sherpas o compañeros de equipo. Básicamente se la rifó completamente solo, se sintió, como quien dice, muy machito, y pues ya se fue a subir el Everest. Tenía la experiencia de que fuera su tercer viaje, pero sin ayuda de ni siquiera el oxígeno, ni siquiera los sherpas, pues sí fue un riesgo que cobró completamente el precio, precisamente tomando la vida de David Sharp. Aquí mencionamos los Sherpas, que si usted no conoce, no está familiarizado con ese término, los Sherpas son habitantes de esa zona, que básicamente su modus operandi, su modo de vida es ser guías para las personas que quieren subir el Everest, y como ellos pues viven ahí nacieron y pasan toda su vida a esas alturas, ya están más que aclimatizados a ese tipo de alturas, de altitudes. Llegan a cobrar hasta, me parece que $2,500 por persona para llegar a la cumbre del Everest, y pues esa cantidad de dinero en esa sociedad llega a ser bastante, llega a ser una pequeña fortuna, y es por eso que para ellos es pues básicamente su manera de vivir, y no están exentos también de algunos fallecimientos, pero tienen más conocimiento de la zona,
como le comento, una mayor aclimatación física, y pues ya llevan haciéndolo por generaciones. Yo creo que son las personas que más han llegado a lograr la cumbre del Everest y que tienen menos posibilidades de morir. Aquí en la historia de David Sharp, sus dos primeros intentos fueron abortados debido a condiciones peligrosas. Él en realidad siempre estuvo tratando de lograrlo de manera muy extrema, pero siempre le pasaron los temas de congelación, afectó varios de sus dedos. Ya ve que cuando hay un frío extremo, se llegan a poner negros los dedos, llega a haber un tipo de gangrena donde se tienen que amputar, y pues hay bastantes alpinistas que podemos ver que han sobrevivido, pero ya no tienen la punta de la nariz, perdieron varios dedos o incluso llegar a perder todo un miembro como un brazo o una pierna. David Sharp alcanzó con éxito el Everest en el tercer intento, y durante su descenso se detuvo para descansar dentro de la cueva donde se encontraba, adivine quién, Botas Verdes. Junto a él, junto a Botas Verdes, se sentó desorientado y sufriendo agotamiento. Sharp acercó sus piernas a su pecho, apoyó su cabeza en las rodillas, básicamente en posición, como diría alguien, de regañado, y así se quedó ya para siempre, básicamente. Pero Sharp no pereció de inmediato. Más de 40 escaladores diferentes pasaron por ahí junto a Sharp, y algunos notaron que todavía estaba vivo, pero obviamente en peligro. No hubo alguien que en realidad bajara a Sharp. El cuerpo ahí siguió, ahí pereció, pero la indignación surgió alrededor de los medios de comunicación, precisamente porque varios alpinistas que iban patrocinados, que pasaron por ahí, simplemente lo dejaron fallecer y no hicieron algún intento por moverlo. Es decir, Edmund Hillary, que fue la primera persona en poder lograr subir el Everest, fue la primera persona que también se quejó de esto y habló en contra de Mark Inglis y su equipo, porque ellos fueron los que pasaron por ahí y en realidad no hicieron nada para ayudar a Sharp. Dijo Sir Edmund Hillary: toda la actitud hacia la escalada en el monte Everest se ha vuelto bastante aterradora. Una vida humana es mucho más importante que simplemente llegar a la cima de una montaña. El código no escrito de los montañistas, de los escaladores, es ayudar a personas que se encuentren en peligro, que necesiten asistencia, pero en Everest muchos creen que el código estándar no aplica y que es básicamente una zona gris moral, donde cada hombre tiene que ver por sí mismo, donde tú te arriesgas más a morir si tratas de ayudar a alguien que si simplemente sigues tu camino. Y pues sí, es un debate donde podemos entrar. Por eso le comento, si usted piense, si usted estuviera escalando una montaña o estuviera en un lugar lejano en una práctica de senderismo y encontrar una persona que no puede seguir por sí misma, y sabemos que no va a haber ningún rescatista, que no pueden llegar vehículos a esa locación, usted se quedaría con esa persona, la ayudaría a moverse, trataría de cargarla, esperaría que alguien más llegara, o trataría de contactar a las autoridades a través del teléfono. Es algo que sí me dejaría a mí pensando sobre qué haría. Y la verdad también existe el riesgo de que tú mismo te acabes tus recursos, como el agua. Mientras tú tratas de ser buena persona, pues le das de tu agua, le das tal vez comida que tengas ahí, y ya tú también te pones en un riesgo, donde ahora en lugar de ser una persona, son dos las que pueden terminar muertas en esa situación. Inglis y su equipo atestiguan que Sharp ya estaba completamente congelado, como que defendiéndose de que ya no había nada más que hacer por él. Estaba más allá de la salvación. Se ha afirmado que muchos intentaron ayudarlo, pero al ver que se había ido demasiado lejos, lo abandonaron y continuaron con su viaje. Otros declararon que un Sharp inmóvil fue confundido con Botas Verdes y simplemente lo pasaron por alto. Muchos claman que Sharp fue dejado a propósito, convirtiéndose en una víctima más de la codicia del escalador y la fiebre de la cumbre. Cuando vemos la cima, algunas decenas, tal vez cientos de metros, pero ya la vemos, no nos importa nada más, estamos cansados, incluso puede ser con miedo. En el caso del Monte Everest y algunas otras montañas
incluso el miedo de quedarse estancado. Vemos la cima y no hay nada que nos detenga, queremos llegar, incluso si nos cuesta nuestra vida o si simplemente ignoramos las súplicas de alguna otra persona que esté por ahí ya agonizando o simplemente que no pueda caminar o hacer nada por su cuenta. Continuando con otra víctima más del Monte Everest, tenemos la historia de George Mallory. Fue uno de los escaladores expertos más famosos de principios del siglo pasado, del siglo XX, y formó parte de las 3 primeras expediciones británicas a la cumbre y tiene la mórbida distinción de ser el cadáver más antiguo conocido en el Monte Everest, un cadáver que desapareció hace más de 70 años. Durante su tercer intento en 1924, Mallory y su compañero Sandy Irvine hicieron un empujón hacia la cima y nunca fueron vistos de nuevo. No solo la razón de la muerte fue un misterio, sino que hasta la fecha nadie sabe si en realidad llegaron a la cima, si llegaron y bajaron y entonces fallecieron, o si fallecieron en el transcurso. Pero una investigación que se lanzó en 1999 para encontrarlos, notó que el cadáver de Mallory ya estaba prácticamente blanqueado por el sol y momificado en una cara baja en el lado norte de la montaña. De manera muy gráfica, también lo puede ver en las redes, ahí está el video de cómo localizan el cadáver de Mallory. Se ve cómo investigan sus ropas y ven el nombre de Mallory en la etiqueta y empiezan a exclamar con asombro de que es él, precisamente porque llevaba bastante tiempo desaparecido. Y sí, se veía bastante pálido, prácticamente parecía que lo hubieran pintado de blanco, parecía un maniquí, pero pues es el cuerpo ya prácticamente momificado de Mallory. Debido a las graves lesiones causadas por la cuerda en su torso, la teoría es que todavía estaba atado a Irvine cuando uno de ellos se cayó por la montaña y tiró al otro junto con él. Ya ve que muchas veces se atan entre ellos para darse apoyo si uno se cae o si las condiciones del tiempo no permiten mucha visibilidad, pues así no se separan. Y en este caso, las heridas causadas por la cuerda pues daban indicación de que por lo menos uno de los hombres cayó y arrastró al otro con él. También había una herida punzante en la frente de Mallory. Se hizo creer al equipo que mientras Mallory se deslizaba por la roca, trató desesperadamente de frenar su descenso. Debió haber atrapado una losa inclinada y tal vez rebotó en la roca, haciendo que se estrellara directamente con su cabeza. El misterio todavía está hasta hoy si Mallory e Irvine llegaron a la cima. Los equipos todavía están buscando una fotografía que Mallory estaba planeando dejar en la cima y una cámara que Irvine había llevado consigo. Los expertos de Kodak han confirmado que si se encuentra el rollo, todavía puede revelarse, todavía puede estar lo suficientemente en buenas condiciones para poder ver las fotografías que ellos tomaron. Es un misterio no nada más de qué pasó en la expedición, si lograron su meta, pero también cómo es que fallecieron los dos, si simplemente se resbalaron y en la caída uno se llevó al otro y Mallory se golpeó con alguna piedra al ir con velocidad deslizándose. Pudo haber tal vez incluso habido una avalancha que los arrastró y ya la nieve con el tiempo pues se fue quitando y ya pudieron encontrar el cadáver. Es algo que no se puede saber, pero ya nosotros entendemos, está por demás sabido, entendido que es normal y común encontrar cuerpos de montañistas allí en el Monte Everest. Continuando con las mujeres, aparte de Francis, tenemos la historia de Hannelore Schmatz. Era una alpinista alemana que alcanzó la cumbre del Everest en octubre de 1979. Ya en el descenso, Hannelore y su compañero de equipo Ray Gennett fueron vencidos por el agotamiento y a pesar de las súplicas de su Sherpa, del guía, de continuar hacia el campamento 4, decidieron pasar la noche adentro de la zona de la muerte y establecieron un campamento temporal, básicamente nada más con sus bolsas de dormir, muy expuestos a las bajas temperaturas, a las ventiscas. Precisamente durante la noche hubo una tormenta de nieve severa que trágicamente tomó la vida de Ray Gennett, ya que murió de hipotermia.
Poco después, Hannelore sucumbió al agotamiento a solo 330 pies del campamento. Se dijo que sus últimas palabras eran agua, agua. Los intentos de recuperar su cuerpo en 1984 causaron la muerte de 2 hombres debido a los vientos extremos en la ladera sur. Si es trágico que los escaladores mueran, es todavía algo más triste y espeluznante que las personas que van como rescatistas también fallezcan y se va incrementando el número de muertos. Durante años, los escaladores en el campamento 4 contemplarían el cuerpo de Hannelore aún apoyado en su mochila, ya deteriorada y con el pelo aleteando con el viento y los ojos bien abiertos. A medida que el tiempo avanzaba, simplemente se la conoció como la mujer alemana. Ya yo creo que los escaladores, los montañistas ya están bastante desensibilizados, por lo menos los que tienen mucha experiencia o los que han subido varias veces este tipo de cumbres. Yo creo que ya están un poquito más sensibilizados a ver este tipo de encuentros con momias prácticamente, con cuerpos conservados por las bajas temperaturas, que muchas veces, si es reciente, pues se ve prácticamente como una persona dormida. Finalmente, los fuertes vientos terminaron barriendo el cuerpo de Hannelore a través de la cara que se llama como Kanshun. Hannelore Schmatz no solo fue la primera ciudadana alemana, sino también la primera mujer en perecer en las laderas superiores del Everest. No es precisamente una razón por la que queramos recordar o poner como un acontecimiento en la historia de las mujeres, pero pues sí, en esta situación Hannelore Schmatz tuvo varias cosas por las cuales reconocerse y pues su muerte fue la causa de estas. Continuando todavía con más víctimas, tenemos la de Peter Kinloch. Él sí era bastante experimentado, habiendo conquistado 4 de las 7 famosas cumbres, y Peter acababa de definir el Everest como su meta pues más soñada. Cuando iba con los Sherpas que lo acompañaban, él fue golpeado por una repentina ceguera en el descenso. Su equipo informó que Peter se encontraba en excelente estado de salud en la escalada y notaron cuán contento se había sentido al escalar el pico de sus sueños. Debido a la gran altitud, los escaladores suelen sufrir hemorragias en las retinas y sangrado de las células en la parte posterior del ojo, que puede causar visión borrosa y ceguera. Si no es suficiente la falta de oxígeno, el agotamiento, caerse, resbalarse, una avalancha, el mal de montaña, pues también puede terminar ciego si usted está a esas alturas expuesto. Los guías notaron la falta de coordinación de Kinloch y después de admitir que ya no podía ver, los Sherpas trabajaron diligentemente para tratar de ayudar al joven de solo 28 años de edad a bajar la montaña. Se compartieron el oxígeno y medicamentos durante más de 10 horas con la esperanza de poder mantenerlo vivo y estable hasta que pudieran llegar al campamento base. El equipo comenzó a sufrir hipotermia y congelación y tuvieron que tomar la difícil decisión de dejar a Peter atrás. Meses después, un amigo de Peter, llamado Rodney Hogg, estaba haciendo su propio intento de subir el Everest y vio a Peter en una cornisa de la montaña, su cuerpo perfectamente conservado por el hielo. Dice Rodney: cuando lo vi, instantáneamente supe que era Peter. Podía ver su cara, era como si estuviera recostado sobre su espalda, tomando un descanso. Los padres de Peter le habían pedido a Rodney que recuperara la cámara que traía Peter si se llegaba a encontrar con su cuerpo. En realidad era muy peligroso poder llegar y acercarse al cuerpo de Peter, por lo que Rodney solo decidió pues dar sus respetos, no sé si hacer alguna oración por ahí, dependiendo de su religión, o simplemente recordar a su amigo, pero no tomó el riesgo de tratar de recuperar la cámara que supuestamente tendría o no tendría Peter en ese momento. Antes de que Peter muriera, los Sherpas lo sujetaron a una línea fija en la ladera de la montaña y es probable que él siga ahí hasta que sea derribado por los elementos. Es de verdad algo tan fácil de encontrar. Si usted nada más busca los cuerpos del Everest, va a ver decenas de fotos de los cuerpos conservados
a veces incluso en posiciones como si parecieran que estuvieran vivos, sobre todo como en el caso de David Sharp. Le comentaba que David Sharp fue el caso donde lograron grabar las últimas palabras de él. Lo encuentran y él pues estaba murmurando, estaba pidiendo ayuda, y como es bastante peligroso o como simplemente no tienen interés, los montañistas que pasaron por ahí no hicieron nada para ayudarlo. Algunos sí le compartieron oxígeno, trataron de ver si lo podían mover, pero pues era ya prácticamente hombre muerto y quedó en una posición como si estuvieran nada más descansando junto a botas verdes. A mí me parece que la vida del hombre está siempre expuesta, y más si participas en deportes extremos. Recuerdo el caso de una joven que hace más o menos alrededor de un mes falleció aquí en el estado de Nuevo León, no recuerdo exactamente bien dónde, pero ella practicaba el deporte de senderismo, de escalar, y también de aventarse con esos planeadores. Ya ve que cuando una persona se avienta nada más con el planeador, pues va cayendo, pero se tarda bastante tiempo, puede ir moviéndose a través de las montañas, por arriba de los bosques, y aunque se vea como algo muy, muy atractivo, el ala delta, sí, precisamente se llama el ala delta por la forma que tiene, y desafortunadamente esta jovencita falleció más o menos hace como un mes, un poquito más. Y los grupos que lo comentaba de personas que se reúnen para este tipo de actividades, pues sí lo tomaron como una noticia bastante trágica, se hicieron algunos honores para ella, y resultó que pues simplemente se desplomó alrededor de la zona donde ella se encontraba haciendo este vuelo en ala delta, y pues no pudo sobrevivir. Es siempre por más precauciones que tratemos de tomar, va a haber algún riesgo. Si es simplemente el sol, la temperatura, perderse, incluso los animales, si hay animales grandes como osos o leones de montaña, los que conocemos como pumas, puede haber alguna tragedia por ahí. Y la verdad, no se le deseo a nadie, no espero que me llegue a pasar a mí, pero no creo que sea lo suficiente, ni siquiera estas historias, ni siquiera encontrar los cadáveres en el Monte Everest, no creo que sea suficiente para que las personas dejen de asistir a esta cumbre o a otras cumbres para tratar su suerte. De hecho, como le decía, no, el Everest no es la cumbre más peligrosa, no es la más difícil, simplemente es la más conocida por ser la más alta. Es la más alta en relación con el nivel del mar, no es la más alta en cuanto a la distancia desde la base hasta la cumbre. Ese de hecho es el Monte Mauna Kea, que está parcialmente sumergido bajo el mar, y ese sí supera el Everest por algunos metros. Pero si nos vamos a medir la peligrosidad de las montañas, pues habría algunas más que deberíamos de considerar. Por ejemplo, hay una que se llama Annapurna, y ha habido 53 muertos de los 130 personas que han intentado escalarlo. Eso es un número bastante alto en comparación con las personas que lo han logrado escalar. En el Everest ha habido más personas, muchísimas más personas que lo han tratado de vencer, y tiene su gran número de cadáveres. Pero si usted toma en consideración que son 130 personas y de esos 130, 53 murieron, entonces quiere decir que es más probable que no logre alcanzar la cima, o que si lo logra alcanzar no llegue a bajar nuevamente. Hay otra montaña muy famosa que es la conocida como K2, es la segunda montaña más alta del planeta, y es reconocida por los escaladores como la más difícil del mundo en cuanto a técnica. Incluso en las rutas más fáciles, los ascensos requieren cruzar glaciares complicados, subir por paredes rocosas empinadas, improvisar un camino a través de pilares de hielos llamados seracs, que son propensos a colapsar sin previo aviso. La dificultad técnica de esta montaña hace que sea una de las que requiere más compromiso y enfrentar más riesgos en todo el mundo. El K2 no será la más alta, pero ya ve que tiene más probabilidades de tomar la vida de quien intente llegar a la cima. Entonces, habría de verdad que tomar en cuenta qué factores tienen lugar, qué factores juegan para la mortalidad de estas montañas. Hay algunas que son por el clima, por las temidas ventiscas, por la geografía de las montañas.
si tienen más pendientes, si están más escarpadas, si tiene que hacer algún salto, o a veces incluso por el tipo de gente que trata de subir estas montañas. Simplemente hay que tomar en cuenta que si usted la sube, tal vez no regrese. Incluso en esta historia de Francis, que recordará que es la pareja de Francis y Sergey que murieron tratando de escalar el Everest, antes de partir, ellos de una manera simbólica le pidieron permiso a su hijo de 8 años de subir el monte Everest, y pues pareciera como película que ya no regresaron, y pues pobre del niño que quedó huérfano en ese momento, pero por lo menos de alguna manera tuvo una forma de despedida por parte de sus padres que se puede decir que murieron haciendo algo que amaban. Y hablando de gente muriendo haciendo lo que ama, le recomiendo bastante que vea el documental Free Solo, que fue el que ganó el Oscar en esta versión de los Oscars del año 2019. Se trata de un chavo llamado Alex, que lo que él hace no solo es escalar, él escala solo y aparte ni siquiera con cuerdas, sin arneses, pero no porque escale montañas con rutas, con caminitos, no, él escala muros. Así como cuando usted va por la carretera y ve prácticamente un muro plano, recto, casi 90 grados del suelo. Imagínenselo, escalarlo sin ninguna cuerda, sin ningún arnés, nada más apoyándose en los pequeños hoyitos, en las irregularidades del relieve, y eso es lo único que él utiliza para subir. Está cardíaco, de verdad, ver ese documental. Yo creo que si hubiera tenido palomitas cuando lo vi, me las hubiera acabado del miedo, porque en cualquier momento podría caer este personaje, este escalador llamado Alex, y no se me hace nada sorprendente que en algún momento del futuro, tal vez en meses o en algunos años, lleguemos a ver alguna noticia de que pues ya pasó la cosa que sus compañeros del documental, sus camarógrafos, temen que pase cada vez que él se atreve a hacer esto. Incluso se puede ver las emociones de su equipo, de cómo él cuando va escalando y ellos van amarrados con arneses grabando todo lo que él hace, ellos están llenos de pánico, llenos de miedo, un solo resbalón y van a grabar la muerte de uno de sus mejores amigos. Se lo recomiendo bastante. Yo creo que ya es más que obvio saber si él sobrevivió o no al documental, pero sí es algo que va a poner en perspectiva para usted lo que es de verdad la dedicación de algunas personas a los deportes extremos y cómo se necesita hasta ser cierto tipo de persona para poder hacer actividades que sean tan peligrosas, porque en el documental incluso le hacen un estudio del cerebro de Alex y ven que ciertas partes de su cerebro funcionan de manera diferente, y que eso puede influir en cómo él lidia con el estrés, con el miedo, y no creo que sea algo que podamos ver que surja como un boom en el futuro, no por el documental, sino simplemente porque es algo que el sentido lógico, que el sentido común nos dice que si no somos alguien completamente, ya sea deslindados del amor de la vida o con bastante habilidad, vamos a terminar muertos por ahí. Pero bueno, este fue el especial de las víctimas del Everest en Mundo Increíble. Espero le haya gustado. También espero que si usted está buscando continuar con sus estudios, viendo que va a estudiar en su carrera, a qué bachillerato va a ingresar, le recomiendo que se meta a la página de la Universidad Pedro de Gante, www.upg.mx, y vea toda la oferta educativa para bachillerato, licenciatura, maestrías y demás. Vea todas las carreras que usted puede cursar, dése por ahí una vuelta y va a ver que va a encontrar lo que usted quiere y lo que está buscando. Por mi parte es todo. Ya sabe que me puede encontrar cada viernes de 8 a 9 de la noche. Este es Mundo Increíble y yo fui su anfitrión Fernando Carrizales. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos y disfrute de este maravilloso fin de semana. Muchas gracias.